Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a analizar un caso de estudio de mínimos cuadrados y predicción lineal. Y en este caso vamos a hacer el análisis estadístico de los resultados. Vamos a hablar de la varianza del error de predicción y de la varianza de los parámetros estimados. Si recordamos, yo tenía una cierta información original, 16 muestras de 3 variables, que yo centraba y escalaba varianza 1 con el comando zscore. Yo detectaba correlaciones importantes entre las 3 variables, o sea que no había igual información en los 3 grados de libertad de mi modelo de 3 parámetros a elegir. El experimento tenía mucha más información en una dirección que en otra y tenía, pues en este primer caso, unos datos en coordenadas originales que también centraba restándoles la media. Con ello, la fórmula de la pseudo inversa me da el estimado mínimo cuadrático, aunque claro, esta expresión con los adecuados cambios entre absolutas e incrementales y escaladas es lo que debería utilizarse como modelo de predicción final. Vamos ahora a analizar si este modelo realmente sirve para algo o no. Las predicciones del modelo, todo en incrementales, claro, serán los datos X por ese tecta estimado y el error pues será las medidas a predecir menos la predicción de dicho modelo y claro, pues tiene una desviación típica de 1,81. ¿Eso es grande o pequeño? Bueno, depende, claro. Si tenía mucha desviación típica, entonces reducirla a 1,8 con la información X pues puede estar muy bien, pero en este caso pues resulta que la desviación típica del error residual después de incorporar esta información X pues es del 75% de la original de Y. O sea que básicamente la información de X solo me permite reducir en un 25% el intervalo de incertidumbre o algo así que yo tenía sobre Y y el 75% de la variabilidad de Y no está predicho con esta información X. Es un modelo muy poco explicativo y que posiblemente no tenga demasiada utilidad. O sea que la información proporcionada con X tiene poco valor y seguramente si el obtener esta información y el utilizar este modelo tuviera consecuencias económicas, debería buscar mejores alternativas. Lo que también debemos de comprobar sería este error de predicción y estos cálculos con datos de validación de un experimento separado y además, disponga o no disponga de esos datos de validación, yo debería comprobar que este error es un ruido blanco, o sea que es independiente un poco de X. Claro, como X es de dimensión 3 y el error 1, pues claro, los gráficos 4 dimensionales no se pueden visualizar y lo que nosotros vamos a es a dibujar la predicción del modelo y el error. Entonces, si el error es independiente del valor predicho, mi modelo será bueno y si se observa algo, pues mi modelo no será bueno. También pongo los intervalos de confianza más o menos 2 veces la desviación típica. Si esto fuera distribución normal, deberían contener el 95% de los datos y esta es la gráfica resultante. Claro, lo primero que veo es que hay muy pocos datos. Como solo hay 16 datos, bueno, sí, se me sale 1 de 16, el 95% de los datos es eso, 1 de 20. Aquí pues no parece que se vea nada apreciable, es una nube de puntos y ya está. Claro, sí que es verdad que, no sé, a lo mejor resulta que podría ser que el error en función de y estimado tuviera esta no linealidad o algo así. Bueno, pues con muchos más datos, pues a lo mejor podría invalidar el modelo, pero en este caso, con esta nubecilla de crucecitas, no tengo ninguna razón importante para sospechar que esto no sea, pues sí, un puro ruido y que no haya ningún componente predecible que me haya dejado importante. Con lo cual, pues seguimos adelante. Mi modelo apenas me reduce a un 75% de la inicial la incertidumbre, pero no parece que me esté dejando nada muy importante en el tintero. O sea que lo que parece es que, bueno, pues esta información X no es muy buena para predecir Y. Las subidas del IBEX 35 no me proporcionan una información de calidad para predecir la población de marmotas en los bosques de Canadá. Bueno, pues esto es lo que nos ocurre aquí. Mala suerte. Lo que vamos a ver es si estos parámetros estimados, por lo menos para adquirir un conocimiento de cuál es ese modelo subyacente, que más o menos una incertidumbre muy grande, pero sí que relaciona esos datos, pues vamos a ver si puedo estar muy seguro de que estos parámetros están bien estimados o no. Cuando digo muy seguro es si yo repitiera el experimento en las mismas condiciones estadísticas, digamos, con la misma, en fin, distribución de la información, etcétera, de X que en este experimento. La pregunta es eso, si yo repitiera el experimento me daría algo muy parecido a estos numeritos o a lo mejor si yo repito el experimento en vez de 1,9 me da 7,6. Si ese es el caso, claro, este modelo ni sirve para predecir ni tengo yo mucha certeza
de que estos parámetros sean confiables? Bueno, pues eso es lo que tenemos que determinar ahora. Esta es la fórmula que me da una aproximación a la matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros estimados. Da eso de aquí y esto, bueno, pues es un montón de números de lo que, claro, lo que tiene unidades que yo puedo entender, pues es la raíz cuadrada de la diagonal, que tiene unidades de desviación típica. Entonces la desviación típica de los parámetros estimados es de 1,22, 1,48 y 1,09. ¿Qué significa esto de aquí? Bueno, pues significa algo donde ya hay que hacer ciertas suposiciones. O sea, si los datos realmente hubieran sido generados por un modelo lineal más un ruido de distribución normal, repetir el experimento con la misma X, como el ruido sería diferente, daría unos parámetros diferentes. Y en un 95% de las veces deberían estar entre más o menos 2 veces la desviación típica y lo que yo he estimado. ¿Vale? Repito, con la misma X, si yo repito el experimento, me daría una Y diferente. Y si con esa Y diferente yo la pasara por una pseudo inversa, me daría un θ estimado diferente. ¿Cómo de diferente? Pues claro, si yo creo que este error efectivamente es un ruido blanco de distribución normal con esta desviación típica, pues entonces esta fórmula es válida y la desviación típica por 2 me daría el intervalo de confianza 95%, de modo que si repitiera el experimento igual me daba algo más o menos dentro de este intervalo. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que cruza el cero, este intervalo de confianza, o sea que no tengo muy claro ni siquiera el signo de los parámetros estimados. De hecho, en términos porcentuales, si divido el ancho del intervalo este de confianza entre lo que es el propio parámetro que yo he estimado y lo multiplico por 100, pues significa que la incertidumbre que me ha dado esta fórmula es del 126, del 334 y del 431% en mis tres parámetros. Una incertidumbre por encima del 100% significa que con estos datos, con esta información X, no sé muy bien si realmente hay un modelo o es puñetera casualidad que yo haya predicho un poco, pero vamos, podría ser cero, a lo mejor cualquiera de los otros parámetros si yo repito el experimento. No tengo evidencias de que yo haya identificado algo que merezca la pena, porque tengo un error mayor del 100% en ese intervalo de confianza estadístico y porque apenas ha conseguido reducir la incertidumbre residual que me queda después de utilizar el modelo respecto al original. Apenas explica un 25% de toda la variabilidad y si yo repitiera el experimento a lo mejor me daba un modelo totalmente diferente. Bueno, pues esto es un modelo muy malo, muy poco confiable y entonces si yo realmente creo que estas tres variables de X significan algo importante en mi modelo, para obtener un modelo con una desviación típica de los parámetros más pequeña, yo necesitaré más datos. Si en vez de 14 datos hubiera tenido 500 datos, este porcentaje de incertidumbre, a lo mejor en vez de ser del 300 y 400%, pues hubiera sido del 30%. Grosso modo, 100 veces más datos, 10 veces más precisión en mis parámetros. ¿Vale? Pero fijaos que eso que con 16%, con 1600 datos, seguiría teniendo a lo mejor un 40% de imprecisión. Bueno, pues estas son las señales de alarma que da un modelo muy poco útil, con muy pocos datos y que por lo tanto no debería ser utilizado en ninguna aplicación práctica. Y lo más probable es que sobre datos de validación pues también me diera un valor pésimo de su predicción. Vamos ahora a ver el caso 2. En el caso 2 es al contrario. Estos datos están preparados y están generados realmente con un modelo lineal con poco ruido y por tanto los datos de la línea 16 son los que los teoremas de los teóricos esperarían que ocurrieran en una aplicación para tener un éxito y que sus modelos y sus teoremas se aplicaran en la vida real. La línea 14 pues es un caso donde no hay nada que rascar y nuestro modelo era inservible, pero en fin, pues en el caso 2 me lo vuelvo a ejecutar y lo mismo tengo que centrar, me da otro estimado, claro, no tiene nada que ver unos con otros, esto han sido arbitrarios, y la cuestión es que ahora, sobre estos nuevos datos, pues el error de predicción tiene una desviación típica de 0,12 y que es, atención, el 1% de la desviación típica de Y. O sea que en este caso, mi modelo de regresión lineal predice un 99% de la variabilidad de Y. Solo me queda un 1% de desviación típica residual. En el caso anterior teníamos una basura, un modelo prácticamente inútil, y en este caso tenemos un modelo buenísimo. En ninguna aplicación realista con datos así con mucho ruido vamos a tener un modelo que prediga con un 99% de precisión otras observaciones. O sea, esto es, vamos, too good to be true.
pero es precisamente el objetivo de este vídeo, ¿vale? Poner dos casos extremos para saber que, bueno, pues en la vida real estaremos entre medio, pero saber cómo analizar si estamos más cerca del primer caso, un modelo absolutamente inútil, o de este segundo caso, un modelo muy útil y muy bueno. Bueno, ¿el residuo es ruido blanco? Bueno, desde luego el residuo es pequeñísimo. Comparado con el valor estimado, el error es eso, un 1%, ¿vale? Voy a quitar el axis equal para ver un poco en zoom en el eje vertical y bueno, pues veo que, no sé, a lo mejor sí que sigue quedando un poco de no linealidad, no sé, por ahí, pero bueno, estamos hablando de intentar explicar un poco mejor ese 1% que nos queda. Nada, este modelo es buenísimo, el error es pequeñísimo y esto tampoco tengo yo demasiadas crucecitas y suponer que esto es puro ruido y que no hay nada determinista que me falte en modelar tampoco es muy descabellado, ¿vale? Por lo tanto, suponemos que sí, que el residuo es suficientemente pequeño y suficientemente aleatorio para considerar que mi modelo es bueno. En axis equal mi error es imperceptible. Y aplicando la fórmula de la varianza de los parámetros estimados, pues da esto de aquí, que claro, la desviación típica de los parámetros, pues es estos numeritos, que claro, en unidades de los parámetros, pues no sabemos muy bien lo que significa, y lo que me interesa más bien es el intervalo de confianza, más o menos 2 veces la desviación típica, que en este caso no incluye el 0, y el ancho de ese intervalo dividido por el centro del intervalo me da que estos parámetros han sido estimados con un 9, un 5 y un 2% de posible error si repetiera el experimento. Muy por debajo del 100%, que significaría que no tengo claro ni siquiera si repitiendo el experimento me cambiaría el signo. Aquí estamos muy lejos de eso y podemos decir que si realmente lo que hay debajo es un modelo lineal excitado por ruido de distribución normal, entonces repetir el experimento me tocaría estos numeritos estimados en un más menos 10%, más menos 5% y en un más menos 2%. Por lo tanto, tengo un modelo cuyos parámetros están estimados con bastante certeza, con bastante precisión y que me permite explicar el 99% de lo que estoy yo viendo en mis observaciones de Y. ¿Vale? Con lo cual, vamos a concluir. En este vídeo hemos analizado la interpretación estadística del resultado de los mínimos cuadrados, tanto en capacidad de predicción, varianza residual en porcentaje respecto a la varianza original de las variables, claro, en incrementales, como en precisión de los parámetros obtenidos, porcentaje por encima o por debajo del numerito que podría ser que yo obtuviera si repitiera el experimento con la misma X. Hemos visto dos casos. El segundo caso, que es el que tenemos en pantalla, súper bueno, donde la imprecisión en mis parámetros está por debajo del 10% y donde la capacidad de predicción está por encima del 99%, y el caso original que habíamos visto con un modelo súper malo donde solo podía explicar un 25% de la variabilidad y encima la incertidumbre en mis parámetros superaba el 100% y significaba que a lo mejor repitiendo el experimento otro día no tenía claro ni siquiera el signo de los parámetros, con lo cual pues claro, ese es un modelo de muy poca utilidad. Y el objetivo de este vídeo, claro, es saber evaluar precisamente cómo de cerca estoy del segundo caso súper bueno o del primer caso súper malo. Pues con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.